A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos una nueva edición de Polideportivo en este 11 de marzo, programa número 45, lunes. Por tanto, después de una jornada hay que contar todo lo que aconteció en la misma, muchos resultados y sobre todo nos centraremos esta noche en contar con detenimiento los dos encuentros que tuvimos oportunidad de presenciar, de sufrir, de disfrutar en la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias del Polideportivo Municipal. Dos victorias por la mínima, muy trabajadas en partidos no aptos para cardíacos, pero que sin duda son de las que hacen afición. Comenzamos. Y lo hacemos como siempre repasando el marcador de un deporte como el fútbol, que este fin de semana afrontaba, en lo que a nuestro Abarán se refiere, su jornada de descanso en la segunda vuelta dentro de la primera autonómica. Era una jornada en la que el equipo dirigido por Ico no tenía que disputar partido, pero sí jugaba en muchos campos. Y la verdad es que los resultados no han sido para nada positivos ni favorables al equipo propietario de las colonias, ya que prácticamente todos sus rivales directos en la lucha por las primeras posiciones lograron resultados positivos. Vamos a repasar esos marcadores de esta jornada 24. Fueron los siguientes: Ciudad de Murcia 7, Club Deportivo Cieza B 1, Molina 2, Yeclano Deportivo 2, Beniaján 3, Olímpico B 0, Jumilla 0, Lorca Deportiva 0, Corbera 1, Alberca 2, Pulpileño 1, Fuente Álamo 3, Mazarrón 2, Sojo 3 y Algar 4, Alquerías 1. Por tanto, la clasificación sigue encabezada de forma sólida por el Yeclano con 56 puntos, seguido por el Algar con 44, ahí nada, 12 puntos de diferencia. Tercero el Jumilla con 43, pero con un partido menos que los dos equipos que le preceden. La Alberca es cuarto con 40, quinto Ciudad de Murcia con 39, sexto Sojo con 39, séptimo sigue siendo nuestro Abarán con 35, aunque con un partido menos que Sojo, Alberca y los dos primeros clasificados. ¿Qué significa esto? Pues que la situación se antoja bastante difícil, porque a día de hoy hay nada más y nada menos que 8 puntos de desventaja frente al Jumilla, que es el tercer clasificado, que es el que marca la línea del ascenso a territorial preferente. A continuación, octavo se encuentra el Lorca Deportiva, que tiene 32 puntos y que no sigue sin aprovechar sus oportunidades. La zona tranquila, el Molina es noveno con 29, 28 tiene Olímpico y Mazarrón, Fuente Álamo es duodécimo con 27, recordemos que es el próximo rival del Abarán, decimotercero Pulpileño con 22, los mismos que tiene un renacido Alquerías, Beniaján decimoquinto con 19, decimosexto Corbera con 17, cierra la tabla clasificatoria el Cieza B con 14 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y para terminar con la información acerca de la primera autonómica, recordemos las 10 jornadas que restan para terminar en lo que se refiere al equipo abaranero. 5 partidos a domicilio, 5 encuentros en casa. El próximo fin de semana habrá que viajar hasta Fuente Álamo para medirse a ese equipo situado en la zona tranquila, en la posición duodécima, y que no se juega absolutamente nada. Pero en la siguiente, el Abarán, nuestro Abarán, vuelve a jugar en casa y lo hará frente a la Alberca, que es actualmente cuarto clasificado, por lo que podríamos catalogarlo de un partido trascendental. Sobre todo ante los rivales directos habrá que conseguir salir victorioso para poder llegar a ese hipotético objetivo de quedar entre los 3 primeros. Posteriormente el Abarán tendrá que rendir visita al Lorca Deportiva para recibir al Olímpico B. Después visitar al líder Yeclano para recibir a otro filial, al Cieza, al equipo que, a pesar de ser último, pues intentará amargar la tarde al cuadro abaranero.
En la siguiente jornada, otra visita complicada a Espinardo para enfrentarse al Ciudad de Murcia. Posteriormente se recibirá en casa a otro filial como el Molina. Se viaja hasta Beniaján, que también ha mejorado, ya lo vimos en el partido de ida, finales de la primera vuelta, y se cerrará la temporada en un partido que quién sabe si puede ser crucial. En Las Colonias se medirán Nuestra Barán y Jumilla Club Deportivo. Vamos a ver. Vamos a ir jornada a jornada, pero casi se antoja que de estas 10 jornadas el equipo abranero tendría que lograr al menos 8 victorias para poder estar en el grupo de cabeza en la recta final del campeonato. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y seguimos con más fútbol para recordar lo que fueron los resultados de las categorías de base, en general bastante positivos. En categoría juvenil, en Las Pozas, Ciudad de Yecla 2, Hoya del Campo 6. Victoria contundente del equipo de La Hoya, cuarta victoria de esta temporada, una temporada que indudablemente le costó acoplarse a la categoría, en la que hay otros equipos que pues tienen una mayor tradición y un equipo mucho más ahormado, pero en esta ocasión el equipo de La Hoya aprovechó de forma contundente su visita a la Ciudad del Mueble para conseguir esa victoria a domicilio. En categoría cadete también victoria a domicilio del equipo abaranero. En La Hoya, Fútbol Base Jumilla 0, Nuestro Abarán 4. El líder, que demostró su condición en la visita a un campo complicado como La Hoya, frente a un equipo al que ya goleó en la primera vuelta, pero en un partido que sin duda se podía poner complicado, sobre todo si no se rompía en el marcador. En categoría infantil, la verdad es que el equipo tiene muchos problemas y nada pudo hacer ante el poderío del rival. El resultado fue de Nuestro Abarán 1, Yecla Club de Fútbol 3. Mientras, en alevines, victoria la más contundente del fin de semana, también en partido disputado en Las Colonias, Nuestro Abarán 11, Muleño B 2. Y para terminar, en categoría Benjamín, teníamos derbi local, dos equipos con una trayectoria totalmente opuesta a lo largo de la temporada y lógicamente eso se dejó notar en el marcador. El líder se impuso al colista, Nuestro Abarán 15, Hoya del Campo 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos a cambiar de deporte, vamos a hablar de fútbol sala, que como les decía al principio del programa, nos deparó uno de esos partidos que indudablemente quedan en el recuerdo durante bastante tiempo. Se jugaba en el pabellón Príncipe de Asturias un encuentro entre Nuestro Abarán Fútbol Sala El Picoteo y Albatros Yecla. Recordemos que en la primera vuelta el equipo baranero lograba ganar en el José Ortega Chumilla, lograba romper la imbatibilidad del equipo yeclano de más de un año en su propio pabellón, y que el equipo yeclano en el partido disputado de la Copa Nacional B en el Príncipe de Asturias lograba arañar un empate en un partido que fue un auténtico toma y daca, y prácticamente ese fue también el libreto de este encuentro disputado en la tarde del sábado, en el que al conjunto local pues se le acumularon los problemas. Decir que en principio había 2 bajas confirmadas, lo comentábamos el pasado viernes en nuestra última edición de Polideportivo, como eran los casos de Duso con problemas de rodilla y de Soperete, que por cuestiones laborales no podía acudir al choque. Por tanto, solamente restaban 8 jugadores para poder afrontar el partido. 8 jugadores del primer equipo, si tenemos en cuenta que Paco Box, a pesar de ser jugador juvenil, pues es a todas, en todos los condicionamientos, jugador del equipo de tercera división. Pues bien, a última hora, en el calentamiento, Nacho, uno de los hombres más en forma del equipo y además era el máximo goleador del mismo, se lesionaba, un problema de espalda le impedía estar con el resto de sus compañeros en el terreno de juego. Aguantó todo el partido en el banquillo, con el dolor de espalda, con el sufrimiento en el rostro y suponemos que con los nervios a flor de piel por no poder ayudar a sus compañeros. Y eso dejaba al equipo todavía más disminuido en cuanto a efectivos. Solo 7 jugadores para enfrentarse a un equipo que llegaba con 11 efectivos al pabellón Príncipe de Asturias. No obstante, el encuentro comenzó bastante bien para el equipo abranero, para el equipo que dirige Carlos Benandrino, que puso en liza un 5 inicial con Johnny en la portería, con Domi, Javi, Álvaro y Paco Box. El partido, como digo, comenzó muy bien y de hecho a los 7 minutos abría el marcador el equipo de casa con un tanto del juvenil, de Paco Box.
Poco después, 2 minutos más tarde, Domi hacía el 2-0, que parecían encarrilar el partido, un partido que se estaba jugando a bastante velocidad y que por ello podía pasar factura al equipo de casa. Todavía en la primera parte cambió totalmente la decoración del encuentro y en una jugada un tanto embarullada después de un lanzamiento a puerta que despejaba a Johnny con apuro, el balón salía sin dueño y después de las dudas dentro del área, finalmente era un jugador yeclano quien acertaba a empujar el balón para establecer el 2-1 y pocos minutos más tarde, en pleno dominio del equipo que vestía de blanco, llegaba el empate a 2. Con ese resultado de tablas en el marcador y con la sensación de que el equipo de Yecla se encontraba mejor físicamente y que lo tenía todo a favor para conseguir la victoria, daba comienzo la segunda parte. Por entonces ya habían entrado lógicamente también en el equipo tanto Emilio como Juan Carlos, que eran el resto de jugadores de los que disponía el entrenador Carlos Belandrino. De hecho, pasaron muchos minutos de la segunda parte que en un toma y daca, casi siempre con mayor dominio del equipo de Yecla, que puso en apuros a Johnny en múltiples ocasiones, demostrando el portero baranero estar en una gran forma y posiblemente realizando uno de sus mejores encuentros que al menos le hemos visto en esta temporada. Fue decisivo, totalmente decisivo en algunas intervenciones en esa fase del choque. Y así se llegaba al momento crucial del partido. Pasada ya mediada la segunda parte, entrado en el último cuarto del choque, un auténtico jugadón espectacular de Álvaro, que se fue de todos los jugadores cuanto le salieron al paso, ganó línea de fondo y se entró atrás para que Emilio, en boca de gol, hiciera el 3-2 y pusiera de nuevo por delante al equipo de casa, al que de nuevo le tocaba defender con el cansancio acumulado de todo el partido y mostrándose ya en ciertas jugadas que era muy difícil seguir la velocidad que imponía el equipo de Yecla. Pero hay que reconocer que el equipo tuvo casta, tuvo coraje, tuvo clarividencia en la jugada en algunas ocasiones y calidad también por momentos, pero sobre todo le puso muchos bemoles al partido para intentar ganarlo y parecía que se iba a lograr con ese resultado, con ese corto resultado de 3-2. En cambio, a falta de solo 20 segundos, a pesar de que el equipo yeclano no utilizó en ningún momento la táctica del 5 contra 4 del portero jugador, a falta de 20 segundos, insisto, llegaba el 3-3, lo que era un auténtico mazazo para el equipo de casa. Pero ahí se demostró otra cualidad más, la ambición por ganar. Quedaban solo 20 segundos. El empate quizá en las condiciones en que se había disputado el partido no hubiera sido un mal resultado. Hubiera sido al menos comprendido por todos por esa falta de efectivo que tenía el equipo de casa. Pero ahí su entrenador, Carlos Belandrino, se jugó el todo por el todo, puso la táctica de 5 contra 4, Domingo apareció con la camiseta de portero jugador, el equipo inició una última jugada para jugárselo todo a una carta y ahí llegó el postrero gol de Álvaro, que bien lo merecía, como el resto de sus compañeros, por el trabajo que habían realizado a lo largo de toda la tarde-noche. Quedaban solo 6 segundos para la finalización del choque. Un gol de los que se saborean, un partido de los que igualmente se sufren y finalmente se siente la satisfacción. Y es que lo que en otras ocasiones, en años anteriores, pasaba al contrario al equipo de Abarán, ahora fue capaz de sacarlo adelante en un partido que indudablemente los aficionados que nos quedamos a última hora en el pabellón lo vamos a recordar durante mucho tiempo. Y sobre todo, desde aquí, felicitar tanto a los técnicos como a todos los jugadores porque lo intentaron hasta el último instante y nunca mejor dicho, hasta el último segundo lucharon por conseguir la victoria y a fe que lo consiguieron. Además, en estos momentos, pues dentro de la alegría de haberlo conseguido, precisamente Álvaro nos comentaba hace unas jornadas que tiene una oyente muy especial de este programa en Blanca, que está muy pendiente de lo que hace tanto él como su hermano. Y vaya desde aquí también nuestro saludo para esa oyente tan especial. En fin, lo más importante de todo es que los puntos quedaron en casa y ante el parón que ahora sufre la Liga, el equipo vuelve a meterse con los equipos de arriba y vuelve a ser, o quizá algunos esperan que sea claramente el juez que decida quién va a ganar ese grupo 13 de tercera división. En un partido que no se olvidará en mucho tiempo, nuestro Abarán en el Picoteo Fútbol Sala 4, Albatros Yecla 3. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y es que en esta jornada 18ª del campeonato se produjeron los siguientes marcadores. Plásticos Romero 4, Bahía de Mazarrón 4, inesperado tropiezo del equipo molinense. Vedruna La Unión 1, El Puntal 3, Pinatar 6, Alcantarilla 1. Atención a ese marcador, Pinatar, sigo insistiendo, personalmente me pareció uno de los mejores equipos que han pasado este año por el pabellón Príncipe de Asturias, lograba golear a una Alcantarilla que con este resultado pierde momentáneamente el liderato. Capuchinos 9, Futsal Librilla 7, descansó el Palmar y el ya mencionado nuestro Abarán Fútbol Sala El Picoteo 4, Albatros Yecla 3. En la tabla clasificatoria es líder ahora Plásticos Romero con 35 puntos, los mismos que tiene Alcantarilla, si bien el equipo de Alcantarilla con un partido menos. Pinatar es tercero con 31. Cuarto, nuestro Abarán El Picoteo con 30. Bahía de Mazarrón es quinto con 26. Sexto, El Puntal con 25. A continuación, Albatros Yecla y El Palmar tienen 24. 16 para Capuchinos. 8 tiene Vedruna La Unión. Cierra la tabla clasificatoria Librilla con 3. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues después de repasar lo que fue esta jornada de estos partidos de la jornada 18, insisto en que ya hasta la segunda semana de abril no se volverá a jugar liga. Tenemos por medio una jornada de descanso y un par de ellas de la Copa Nacional B. Vamos con lo que fueron los resultados de base en un fin de semana en que descansaba el equipo juvenil. Por cierto, hay que hacer mención en este aspecto, antes de entrar en los resultados, que este fin de semana se va a disputar el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, la fase final en la categoría juvenil, precisamente en el pabellón Carlos García Ruiz, de nuestro recordado Carlos García Ruiz, en Jumilla, y tomará parte Paco Bosch como jugador del equipo del combinado regional murciano. Vamos a ver cómo se presenta esa fase final y el próximo viernes intentaremos dar información de última hora acerca de los horarios, de los partidos, etcétera, etcétera, que insisto, se celebran en el pabellón Carlos García Ruiz de Jumilla con la representación abaranera por parte de Paco Bosch. En categoría cadete, tal y como se esperaba, victoria a domicilio del equipo local, la Alberca 2, nuestro Abarán Fútbol Sala 6, victoria que le sigue manteniendo en el grupo de cabeza a falta todavía de muchas jornadas y de enfrentamientos directos ante los equipos que están por delante en la tabla clasificatoria, y en cambio quien no logra levantar cabeza es el equipo infantil, que volvía a perder en casa, devolviéndole al rival el resultado de la primera vuelta, nuestro Abarán Fútbol Sala 4, Alcantarilla 6. El próximo viernes hablaremos de fútbol sala, centrándonos sobre todo en esa fase final de la Copa de España de Selecciones Territoriales. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos, cambiamos de deporte y hablamos del otro partido que pues centró toda la atención de la tarde del sábado. Era probablemente el choque más interesante a priori por lo que se jugaban unos y otros, sobre todo el cuadro visitante, y finalmente el partido no defraudó a nadie. Asociación Abaranera 25, Ucana de Mur 24 fue el resultado final de un partido que tuvo muchísimas alternativas, que comenzó con un equipo murciano, un equipo capitalino mucho más centrado, mucho más metido en el choque, y llegó a ponerse con un marcador favorable de 1-4, jugando con mayor rapidez y más claridad de ideas que el cuadro abaranero, pero pronto reaccionó el cuadro de casa, que indudablemente, y visto lo visto el pasado sábado, pues tiene una plantilla sobre todo mucho más amplia y con más posibilidades que el cuadro de la capital. Esto hizo que pronto se llegara al empate a 4 y que incluso se pusiera ya por delante con el 5-4 el cuadro que capitanea Pepe Carayol, que no dejó esa renta en el marcador hasta llegar al descanso con la máxima del partido, 16-11, 5 goles de ventaja para el equipo de casa. Parecía que el partido estaba prácticamente solventado, parecía que no iba a haber mayores problemas y que en la segunda parte, dado el cansancio acumulado en el equipo de Murcia, que tenía muchos menos cambios, que realizaba muchos menos cambios en su equipo, pues podía pasarle factura y lograr una victoria más cómoda. Pero nada más lejos de la realidad. Hubo una cierta relajación, una cierta falta de concentración en la reanudación por parte del equipo de casa, quizá
vuelvo a insistir en ello, el hecho de no tener un entrenador en el banquillo que pueda ver desde la perspectiva de estar fuera del campo el choque y de ver los momentos puntuales en que hay que hacer unos u otros cambios, sobre todo en los momentos de inferioridad del equipo local, creo que le pasaron factura. De hecho, hubo cantidad de exclusiones en esa segunda parte, coincidiendo en 2 ocasiones 2 jugadores fuera de la pista, con lo que el equipo se quedó con solo 4 jugadores de campo más el portero. En una de ellas incluso hubo una doble exclusión al extremo Pedro, lo que obligó a jugar 4 minutos con 2 jugadores, con un jugador menos, 2 de ellos siendo 2 de inferioridad, lo que aprovechó el equipo murciano, muy bien dirigido, cómo no, por Monre, por el sempiterno Monre, que fue, creo, el máximo anotador de su equipo y además el hombre que prácticamente dirigía todas las acciones de ataque del conjunto de Ademur. Eso conllevó que el equipo visitante se creciera, que fuera acortando distancias en el marcador, que incluso llegara a empatar el partido y que se viera con posibilidades, porque ellos sí que estaban muy necesitados. De hecho, remontaron y a pocos minutos del final ganaban 20-23. Parecía que la victoria se iba a marchar a tierras murcianas, a tierras de la capital. Pero ahí surgió de nuevo la garra, el coraje, el buen juego del equipo de casa, la buena defensa. Y merced a todos estos condimentos, pues el equipo rápidamente logró cortar varios balones, que funcionara el contraataque y llegar a ponerse con empate a 23, posteriormente el empate a 24 y un último gol que dio la victoria clara, corta, pero clara, o justa, yo más bien diría justa, para el equipo abranero. Una victoria que le sirve para casi, con ella se aseguraba prácticamente el estar en los playoffs finales. Pero dados los resultados que se produjeron en el sábado y la inesperada derrota de Jumilla, pues casi le dejan en su mano pues tener relativamente fácil el ser primero, el ser campeones de la liga regular. Ahora lo veremos con tranquilidad al repasar qué es lo que ocurrió en el resto de la jornada y cuáles son las posibilidades de aquí al futuro de cada uno de los equipos que luchan por esas posiciones. Digamos, para terminar, lo que fue el resumen del partido, quiénes fueron los protagonistas. Moxó estuvo en la portería, dada la circunstancia de que Alex, su compañero en portería, tenía problemas y aunque estuvo en el pabellón no pudo actuar, por tanto toda la responsabilidad de la portería para el joven meta abranero, con los extremos derechos Pedro y Rubén Luna, con Rafa, Ignacio y Gatico como extremos izquierdos, Germán, que actuó habitualmente en el pivote, Juanfra, Carayol, Miguel, Trauquillo, Rubén, Pablo y Fernando, que fue finalmente el único jugador que no tuvo minutos en el encuentro de los 14 convocados. Fueron descarte el resto de jugadores de la plantilla, Alex, Óscar y los jóvenes jugadores Juárez, Adán y Vázquez, recordemos los 3 procedentes del juvenil de la pasada temporada. Pero una victoria importantísima en otro partido no apto para cardíacos, y es que la tarde del sábado fue de emociones fuertes, pero de resultado redondo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, pues estos son los marcadores de la jornada 16ª. En teoría quedan solo 2 para finalizar la liga regular. Concretamente, Maristas 35, Heliocroca 25, Roldán 36, Águilas 31, Bullense 17, CB Cartagena 29, la sorpresa de la jornada, Montesinos Jumilla 28, Murcia 29, y es que quizá nos hemos hecho un poquito pesado a lo largo de toda la temporada y hemos venido diciendo que tanto Murcia como Maristas eran capaces de ganar a cualquiera y que se podían convertir en jueces de los playoffs, y parece que va a ser finalmente así, y el ya mencionado Abranera 25, Ademur 24. En la tabla clasificatoria vuelve a ser líder en solitario Asociación Abranera con 24 puntos, con 2 partidos menos jugados que sus perseguidores, que son Roldán con 23 y CB Cartagena, y Jumilla con 22. Ucana Ademur, con su derrota del sábado, queda relegado a la 5ª plaza con 21, eso sí, con un partido menos que los equipos que están por delante, que Roldán, Cartagena y Jumilla. Un partido que se va a comenzar a disputar en breves instantes, porque por fin, después de múltiples aplazamientos, esta noche en el pabellón de la Flota, a partir de las 9:30, se va a jugar el encuentro Ucana Ademur Abranera correspondiente a la 7ª jornada del campeonato, a la primera vuelta. Es decir, se ha jugado antes el partido de vuelta que el de ida, algo que no debía haber sido permitido, pero
que finalmente pues los dirigentes de Ademur han sabido hacer las triquiñuelas oficiales correspondientes por problemas de pabellón, por problemas externos, etcétera, etcétera, para relegar este partido hasta la noche de hoy. Un partido en el que hoy Ademur se juega muchas de sus posibilidades, no tanto el equipo de Abarán, que tiene prácticamente en su mano el conseguir esa primera plaza, y de hecho, por problemas laborales, por ciertas situaciones, ha habido varios jugadores importantes en el equipo, como es el caso de Juanfra, de Joaquín Trauquillo y algún otro de los veteranos del equipo, que no han podido viajar hasta la capital, y por tanto, esta noche oportunidad para los más jóvenes. Pero en fin, siguiendo con la tabla clasificatoria, ya no se juegan absolutamente nada. Murcia, que es sexto, Maristas séptimo, y las tres últimas plazas para Helio Croca, que tiene 7 puntos, Águilas 3, colista Bullense con 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, estábamos hablando de las posibilidades de unos y otros, y es que, como ven, las diferencias en las posiciones altas son mínimas. Al equipo de la Asociación Abaranera le quedan por jugar partidos en realidad bastante sencillos si miramos el nivel de unos y otros. Concretamente, el próximo viernes a las 8 de la tarde se va a jugar el encuentro Abaranera-Bullense correspondiente a la 9ª jornada, que se aplazó en su día por la disputa del Mundial. Bullense, como hemos visto en la clasificación, es el último clasificado con solo 2 puntos. El encuentro Ademur Asociación Abaranera se va a jugar dentro de escasos minutos, y posteriormente el domingo a las 12 del mediodía se jugará el Abaranera Helio Croca, y ya en la última jornada, el siguiente fin de semana, el equipo local, el equipo capitaneado por Pepe Carayol, tendrá que rendir visita al propio Bullense en el pabellón Juan Valera. Teniendo en cuenta que el equipo tiene actualmente 24 puntos, podría hacer, aun perdiendo esta noche, podría hacer 30 puntos, lo que sería inalcanzable para cualquiera del resto de los equipos. Pero es que Ademur solamente puede hacer 27 después de su derrota del sábado, Jumilla solo puede hacer 26 después de su derrota del sábado, Roldán haciendo pleno podría hacer 27, y Cartagena haciendo pleno podría hacer 26. ¿Qué equivale a decir esto? Que con solo conseguir 4 puntos para ser exactos, para no depender del golaveraje con Ademur, consiguiendo 4 puntos, es decir, los 2 partidos del próximo fin de semana, el último encuentro en Bullas sería un auténtico trámite, porque la Asociación Abaranera sería primer clasificado, ya pasara lo que pasara. El resto sí que se van a jugar absolutamente todo. Jumilla parecía que lo tenía todo a favor, perdió con Murcia, como les decíamos, en la jornada del sábado, y le queda que recibir en casa a Maristas, otro rival que puede ser complicado, y Helio Croca en la última jornada. No obstante, suponemos que Jumilla, ya después de verse sorprendido en este partido, intentará que no ocurra ello para poder lograr los 26 puntos en juego. Ademur depende muchísimo de lo que haga en la noche de hoy. Ya les digo, ganando este encuentro y el que tiene que jugar frente a Bullense, podría sumar 25 puntos y el máximo de 27. Para lograr los 27, con lo que aseguraría la clasificación, tendría que ganar en la última jornada en la pista de Roldán, algo que se antoja complicado. Y es que el propio Roldán tiene 2 partidos complicadísimos. Ayer, el sábado, ganaba a Águilas, está por tanto con 23 puntos, pero el próximo fin de semana ha de rendir visita a Cartagena, que se lo juega todo, y en la última recibir al propio Ademur, como ya hemos comentado. Y en cuanto a Cartagena, pues quizá tiene también la ventaja que le quedaba un partido pendiente frente a Murcia de aquella 9ª jornada, suponemos que lo jugará probablemente esta misma semana. Después tiene que visitar Bullas, lo que parece también bastante facilón. Cartagena-Roldán puede ser el partido en el que se juegue en el todo por el todo, y en la última jornada pues tendría que rendir visita al Club Balonmano Murcia, en lo que puede ser un encuentro en que haya muchas cosas en juego entre los 3 equipos. Yo considero que Jumilla se va a clasificar sin problemas, y que entre Ademur, Roldán y Cartagena
han de jugarse las 2 plazas que restan para estar en ese playoff final. Esperemos, por tanto, al menos hasta la próxima semana para hacer algunas cábalas con mayor posibilidades de acertar, porque hoy en día son tantas las opciones que quedan en las que incluso habría que hablar de los golaverajes entre unos y otros, porque no sería de extrañar que hubiera doble o triple empate entre los equipos que aspiren a estar en esa tercera y cuarta plaza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Por cierto, hemos estado repasando, podemos confirmar que a la Asociación Abaranera, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Abarán, va a solicitar la fase final de esta temporada, ese playoff final, que se disputaría entre los días 12, 13 y 14 del próximo mes de abril, es decir, 2 semanas después de finalizada la Semana Santa. Recordemos que desde que el equipo de la Asociación Abaranera dejara la primera división allá por el 13 de abril de 2007, se van a cumplir por tanto 6 años, ha estado en todas las fases finales. En la del 2008 quedó clasificado tercero, siendo campeón de la Liga Regular Ademur, aunque finalmente fue el campeón de la región de Murcia, Lomas Roldán, en la fase que se disputó en el Polideportivo de la Flota. El año siguiente, 2008-2009, la Asociación Abaranera fue segundo, campeón de la Liga Regular Ademur, que también ganó el título regional en la fase celebrada en Jumilla. En esa temporada, Roldán estaba en primera división y también Helio Croca, que cumplió su segunda campaña. En la 2009-2010, la Asociación Abaranera fue cuarto, campeón de la Liga Regular fue Lomas Roldán, también fue posteriormente campeón de la fase final, en una segunda ocasión que se celebró en Jumilla. Ademur en esa temporada también militaba en primera división. La temporada 2010-2011, Ucana de Mur fue el campeón de la Liga Regular, la Asociación Abaranera tercero, la fase se celebró en Abarán y precisamente el equipo de la Asociación Abaranera sorprendió y a propios y extraños, quedando campeón regional a falta de una jornada. Y ya la pasada campaña, recordemos en que de nuevo la Asociación Abaranera fue cuarto, CB Cartagena fue líder de la Liga Regular, la fase se celebró en Jumilla y por fin el equipo jumillano logró lo que venía persiguiendo durante los últimos 5 o 6 temporadas, es decir, ser campeón regional. Este año parece que los protagonistas son prácticamente los mismos, hay que esperar, como digo, a ver quién queda fuera, pero por 6ª temporada consecutiva, Asociación Abaranera va a estar en la fase final. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a las categorías de base, vinieron dadas las 2 únicas derrotas de nuestro balonmano este fin de semana. En juveniles, Abaranera 28, Ademur 36 y en cadete, Abaranera 21, Ademur 35. Mañana, precisamente, a las 6 y las 8 de la tarde, respectivamente, en el pabellón de los Maristas de la Fuensanta de Murcia, se jugarán los encuentros de ida, dado que son los que también hay aplazados en estas categorías. Por su parte, en cuanto a las féminas se refiere, jornada redonda, ya que los 3 equipos de la Unión Deportiva Abarán consiguieron salir victoriosos. En primera femenina, Lomas Roldán 17, Unión Deportiva Abarán 20, partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta. El equipo abaranero ha ganado a Roldán tanto ida como vuelta en esta temporada presente. En categoría cadete, Torreagüera 7, Unión Deportiva Abarán 27 y también goleada en categoría infantil, Torreagüera 5, Unión Deportiva Abarán 15. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, y para terminar, una noticia de atletismo, concretamente de duatlón, ya que por vez primera en las 2-3 temporadas que está actuando en esta modalidad, Alfonso Salar Ortega ha conseguido subir al podio. Concretamente fue segundo en la categoría de veteranos en la prueba celebrada en Jumilla, en el duatlón de Jumilla, una prueba de carrera pedestre y en bicicleta, donde ha participado sobre todo la temporada pasada haciendo la liga regional y quedando siempre entre los 15, 20, 25 primeros, con una progresión llamativa, pero llama más poderosamente la atención ese hecho. Y desde aquí nuestra felicitación por primera vez en su trayectoria en este deporte tan complicado como el duatlón, Alfonso Salar Ortega
Acabó en la segunda plaza del cajón, en la segunda posición del podio final en Jumilla. Enhorabuena, y con ello ponemos el punto final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que haya sido de su agrado y confiando en que el próximo viernes pues contemos con su presencia ahí al otro lado del receptor en la siguiente edición de Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el próximo viernes.